En el contexto bíblico encontramos mucha riqueza y muchas aplicaciones para la vida de hoy que nos hace bien tenerlas en cuenta. Entre ellos, en el ejercicio de la agricultura, no tenían la tecnología que tenemos hoy, herramientas, tractores, etcétera. Entonces, para labrar la tierra se usaban los bueyes, y había una dinámica muy común cuando se empezaba a hacer el trabajo de la tierra, y era el ejercicio de usar un buey veterano, un buey ya de ciertos años, un buey viejo. Ese buey conocía el oficio, estaba adiestrado para el oficio. Entonces, él era el que tenía la experiencia para marcar el surco, para que la tierra quedara bien labrada. No tenía la fuerza ya, pero tenía la sabiduría para el trabajo. Y al lado del buey viejo se ponía un buey joven. Entonces el buey joven daba la fuerza que se necesitaba para que el trabajo rindiera. Aunque no tenía mucha experiencia, pero el buey joven ayudaba al buey viejo. Si habían dos bueyes viejos, aunque el surco quedaba bien, se agotarían pronto y la tarea no rendiría. Si tomaran dos bueyes jóvenes, harían mucha tarea, había ímpetu, pero seguramente que esos surcos serían un desastre, porque no tenían la experiencia de hacer el trabajo. Entonces, había un principio en la agricultura del buey viejo con el buey joven, y así quiero titular la enseñanza de hoy: buey viejo, buey joven, para que el Señor nos hable a todos los que estamos aquí. Tomemos como referencia primer libro de Reyes, el capítulo 12, los versículos del 1 al 15. El texto dice así en la Nueva Traducción Viviente: primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Mientras usted busca, le doy la bienvenida, le felicito por estar aquí, le animo a amar y seguir al Señor todos los días de su vida. La palabra dice así: Roboán fue a Siquén, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboán, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboán, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboán. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboán le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y le daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboán consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y le da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó.
¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. La historia es bien interesante. Roboam, el hijo del rey Salomón, ya había pasado el rey Saúl, 1050 al 1010. Había pasado el rey David del 1010 al 970 antes de Cristo, y el reino de Salomón del 970 al 930. Cerró su capítulo, 40 años de reinado, y ahora seguía su hijo Roboam. Y dice que cuando viene a ser proclamado rey, lo visita Jeroboam. Jeroboam fue un siervo de Salomón que huyó a Egipto. No se compaginaron, hubo alguna trifulca allí, y también había una palabra profética de Dios sobre Jeroboam, de lo que vendría para Israel. Entonces, en este momento, cuando viene el reinado de Roboam, regresa Jeroboam con el pueblo y le dice: bueno, aquí tenemos que negociar, tenemos que hablar, porque el asunto estaba difícil con su padre. Él nos puso ciertas cargas y queremos saber ahora usted cómo va a reinar, cuál va a ser su actitud. Y dice que frente a la pregunta, él va a tomar consejo de los ancianos que estuvieron con su padre Salomón. Y los ancianos le dieron un consejo prudente: tenga cuidado, sea humilde, alivie las cargas de este pueblo. Si usted hace así, le va a ir bien. Entonces los ancianos lo aconsejaron bien. Pero dice que él menosprecia ese consejo y sencillamente dice: no, los ancianos no. Voy a buscar a aquellos de mi propia edad, mis propios consejeros. Y como leímos en el texto, dice que ellos fueron duros, insensibles, más carga, más fuerza con este pueblo. Sea duro con ellos. Y eso fue lo que hizo precisamente Roboam. Al recibir Jeroboam esta respuesta y el pueblo, es donde se rebelan, y dolorosamente para el año 930 se da la división del reino de Israel. A partir de ahí es que vamos a leer en la Biblia reino del norte, reino del sur. Entonces, en el reino del norte 10 tribus, y ese reino fue hasta el año 722 con 7 dinastías. Una dinastía es el gobierno de una familia. Y en el reino del sur está precisamente Roboam con 2 tribus y una sola dinastía, todos los descendientes de David. Y se da este momento difícil. Entonces, aquí hay enseñanzas, aquí hay consejos que vale la pena que nosotros hoy los tengamos en cuenta para un buen vivir. Consideremos entonces en esta mañana la riqueza que Dios ha puesto en las generaciones y cómo debemos
valorarlas y administrarlas para que tanto los jóvenes como los viejos también seamos altamente bendecidos. ¿Qué no comprendió Roboam? Que debe ser claro para nosotros y que no cometamos los mismos errores. Según el texto y el consejo que Dios tiene para nosotros hoy, lo primero que vemos es la responsabilidad del buey viejo. La responsabilidad del buey viejo. Como lo vimos en la ilustración, el buey viejo tiene la experiencia, tiene la sabiduría, tiene el conocimiento. Y el buey viejo debe ser consciente de su papel en la historia. Por supuesto que ese buey viejo es aquellos que les han pasado los años de vida. Hoy estamos honrando al adulto mayor. Y podríamos considerar que el buey viejo es aquellos que le han salido las canas, que no sienten las mismas fuerzas, que pasaron los años. ¿Qué papel juega ese buey viejo? Para aquel entonces, los ancianos eran magistrados en lo civil y en lo religioso. Eran nombrados en virtud de su edad como cabeza de una casa patriarcal. Entonces hay una autoridad. Nótese cómo Satanás quiere atacar esta generación para que sea menospreciada, para que no sea valorada, para que sea desechada, ¿verdad? Pero también para que ellos no comprendan el lugar en la historia, su responsabilidad, su privilegio y desafío a su vez. Entonces el anciano tenía una autoridad de príncipe. Recordamos, por ejemplo, cuando el Señor está sacando al pueblo de Israel, le dice a Moisés que nombre 70 ancianos para que le ayuden a gobernar ese pueblo tan grande, donde algunos dicen que era cerca de 2 millones de personas. ¿Quiénes eran claves ahí? Los ancianos. Los ancianos eran aquellas personas que también se sentaban a la puerta de la ciudad para ser consejeros. Eran las vasijas en las cuales estaba la sabiduría, la experiencia, el conocimiento que las nuevas generaciones necesitaban. Entonces, proyectaban los valores, los principios, proyectaban visión a las nuevas generaciones. Entonces, mire el papel tan importante de un anciano. Ahora, para llegar a este grado de anciano, no bastaba el paso de los años. De hecho, Saúl fue uno de los reyes que le pasaron los años, pero dolorosamente no alcanzó la sabiduría. No fue una persona sabia. Eso dice que no basta que a una persona le pasen los años. Y yo voy a hablar de esta generación con todo el respeto. Y yo alabo a Dios por los ancianos. Alabo a Dios por aquellos que les han pasado los años. Y sabe que ustedes son importantes para conectar generaciones, para formar las nuevas generaciones. Pero es necesario que se tenga la sabiduría para poder llegar a esta etapa de la vida. ¿Hay ancianos necios? Sí. Dolorosamente hay ancianos necios. Alguna vez tuve que atender a un hombre, padre de 2 de los mejores pediatras de Bogotá. Un hombre que había logrado una posición alta en la sociedad de Bogotá. Y cuando lo atendí, siendo un anciano ya entrado en años, estaba viviendo en un lugar más arriba de Santa Librada, pagando renta en una habitación pequeña, con una mujer joven con la que hacía poco había tenido un hijo. Había cometido muchos errores, se había equivocado en la vida. Y cuando era el tiempo de la cosecha, de la honra, de la satisfacción, del descanso, su vida se había embolatado, porque no basta el paso de los años.
Bienaventurado aquel que también sabe que, aunque han llegado los años, está la importancia de seguir creciendo. El anciano crecía meditando continuamente en la palabra de Dios, en la ley. Crecía manteniéndose conectado con el cielo, como lo hizo Ana, como lo hizo Simeón, que a pesar de los años seguían conectados con la fuente de sabiduría, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo bendigo la generación de los bueyes viejos. Yo le pido en el nombre del Señor que sea una generación sabia, que no sean ni papás ni abuelos cantaletosos, que no sean quisquillosos, que no se quejen. Yo le pido con todo el respeto que tengan buenos hábitos, que se arreglen, que se pongan lindos, que se perfumen, que tengan su cuarto bien arreglado, que hagan deporte, que sigan leyendo, que se sigan capacitando, que puedan tener una vida saludable, un devocional, donde también le digan: Señor, renueva en mi vida la sabiduría, renueva en mi vida la gracia, renueva en mi vida la autoridad, unge mis palabras, unge mi vida, pon en mí gracia para que cuando yo hable a las nuevas generaciones, en mí esté tu bendición y tu palabra para aquellos que la necesitan. Decimos amén a eso. Entonces es el buey viejo. Ahora, el buey viejo puede caer en un peligro, y es la autosuficiencia. Al ver que le han pasado los años, que ya ha logrado resultados, que ya tiene un éxito, sabe que un buey viejo podría decir: yo ya no necesito de nadie. Entonces no está abierto a aprender, se aísla, considera que ya es una pieza terminada, y ese sería un error, porque entraría en una altivez de corazón el buey viejo. Pero yo bendigo cada buey viejo que está aquí, para que en el nombre de Jesús tenga un espíritu enseñable, un corazón humilde. Y en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de los bueyes viejos se pueda convertir en un mentor para las nuevas generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Pero también está el cuidado del buey nuevo. Entonces, el buey nuevo, ¿qué tiene? Tiene el ímpetu, tiene la fuerza, tiene la belleza juvenil. Y eso era lo que tenía precisamente Roboán. Imagínese Roboán joven, el hombre ya rey, iba a tener ejército, iba a tener dinero, iba a tener todo a su servicio. Era joven. Nótese que él tenía el ímpetu, pero no es suficiente ese ímpetu, porque aunque Roboán estaba joven y vigoroso físicamente, era falto de sabiduría y de prudencia. Era falto de sabiduría y de prudencia. Así que los jóvenes, le hablo a los jóvenes, generaciones hasta los 20, de 20 a 30, 30 a 40, donde hay ímpetu. Nótese que es muy fácil ver a un joven diciendo que ya no necesita de otros. Es muy fácil ver un joven que cuando se le quiere dar un consejo, tuerce la boca. Ya no necesita, porque él cree que lo sabe todo. Y si usted, joven, quiere caminar, recorrer la vida con sabiduría, evitar errores y quiere llegar a viejo, quiero decirle algunas cosas importantes. Que el joven sabio reconoce su falta de experiencia. Así sea nerdo, saque las mejores notas, sea bonito, bonita,
haya viajado a la luna, así sea hábil en todas las cosas, quiero decirle a los jóvenes que es bueno reconocer nuestra falta de experiencia. Quizás tenga algún conocimiento, pero no la experiencia. Estábamos hablando algunas cosas precisamente aún en el nivel ministerial. Y conocemos personas que fueron a un seminario y se graduaron rápido. Y después hicieron una licenciatura y una maestría y hasta doctorados. Y pueden tener mucho estudio, pero no tienen la experiencia. Esa experiencia que cuando se vive bien la vida, al pasar los años, da un sabor de sabiduría que uno dice, pero ¿de dónde sale esto? Yo alabo al Señor y no me cansaré de hacerlo, de agradecer a Dios por nuestro pastor Héctor Arroyave. Nosotros llevamos, en mi caso yo llevo 6 años, serví como líder en la iglesia, 6, 7 años, 31 años vamos a cumplir de pleno ministerio. Hemos predicado, hemos estudiado, hemos ido por un lugar, hemos ejercido liderazgo en diferentes lugares. Pero cuando yo voy y me siento con ese hombre de Dios, me tomo un tinto y lo escucho yo y digo, ¿de dónde sale esa sabiduría? Yo no había escuchado eso. Necesitaba ese consejo. Y me doy cuenta que es una sabiduría que Dios da a los ancianos que viven tomados de su mano divina. Entonces, me lleva a reconocer que soy falto de experiencia. Y eso no es desventaja, eso no es debilidad. Esa sería una fortaleza de un joven, reconocer su falta de experiencia. Pero también el joven sabio busca consejo. Jóvenes que están aquí, generaciones de los 30 a los 40, les animo a que siempre busquen consejo. Que cuando haya un proyecto, se quiera tomar una decisión en la vida, no se encapriche, no esté buscando a los de su misma edad. Porque a veces buscamos, si es que yo ya hablé con este amigo, esta amiga, igual de inexperto, igual de acelerado, con la misma visión limitada. Pero si nos atrevemos a buscar un consejo, y déjeme decirle que cuando uno pide un consejo, primero debe estar dispuesto a escuchar con agrado el consejo y número 2, a ponerlo en práctica. ¿Sabe que no siempre los consejos caen bien? Porque hay consejos que lo que hacen es echar para abajo el castillo de naipe que habíamos hecho nosotros. ¿Y por qué los jóvenes no quieren pedir consejo? Porque se armaron una película y no quieren que nadie se la tumbe. No quieren que nadie le desbarate lo que ellos quieren hacer. Y algunos hasta se atreven a decir eso, pues déjeme, si me tengo que sellar pues me estrello, como si eso fuera sabio, como si eso fuera lo correcto. ¿No cree que debería pedir un consejo? Y ese consejo se debe pedir a personas que tienen autoridad, sabiduría, que han recorrido la vida y sé que tienen una riqueza que entregarnos a nosotros. Es más, a veces el papá y la mamá son esos consejeros. Yo creo que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Y cuando uno le habla a los hijos, ¿qué hacen? Ay, mi mamá, vi qué mamera hoy. Y eso hacen caras, eso les pica todo por allá. Uy, no, ahí ya, ahí nomás, ahí ya. Ay, otra vez con lo mismo. Deje que se muera la vieja. Después, lo que me decía mi mamá.
Los viejos saben por qué no dicen las cosas. En el caso de la familia, en el caso del ministerio. Cuando nuestro pastor éramos jóvenes y nos decía cosas, uno decía, lo que dice el pastor, sí. Y ahora que ha pasado la vida, uno dice, oiga, el viejo tenía razón. Y no cree que es de sabios tomar un consejo que le puede prevenir, que le puede evitar un gran error en la vida. Yo creo que eso es importante. Porque dice el dicho que el que escucha consejo llega viejo. Segunda Liliana 3:7. El que escucha consejo llega viejo. Escuche consejo. Jóvenes, escuchen consejo. Ay, pero esa cuchita de mi cucho, ¿qué va? Dios vertió una sabiduría sobre esas personas maduras que usted no tiene y que necesita. Y nos hace bien recibirla con la ayuda del Señor. No caigamos en ese error, porque usted sabe que la juventud es bella. La juventud es bella, pero a su vez peligrosa. La juventud es bella, pero peligrosa. Y estamos en medio de una sociedad impregnada por la modernidad líquida o la hipermodernidad. Y una de las características de la modernidad líquida es la no generación. En otras palabras, las nuevas generaciones se resisten a recibir herencia de sabiduría de los viejos. Ellos no quieren la sabiduría, no quieren el consejo, pero el billete sí. A ver qué deja el cucho, a ver qué deja la cucha. Eso sí lo quieren, pero el consejo no. Qué interesante, ¿verdad? Pero la no generación dice que ellos no necesitan de los viejos. Es decir, la no generación es Roboán, que no necesitan del consejo de los viejos. Así que hay un problema, y es que la juventud fácilmente puede caer en la altivez de corazón. Y como ahora encontramos una juventud, y que gloria a Dios que está estudiando. Si yo hablo aquí con ancianos, de pronto tienen primero de primaria, tercero de primaria, quinto de primaria, pero tienen consejos. Mi mamá tiene tercero de primaria, y ella fue la que a mí me dio el prematrimonial. 2 horas hablamos y me dio unos consejos que hasta aquí me han servido para vivir con la señora Estela Rodríguez de Rodríguez. Entonces, mire, tercero de primaria, pero tiene sabiduría. Y yo veo gente que tiene muchos títulos y no tienen sabiduría. Yo he tenido que a gente joven, y no lo digo con prepotencia, pero gente joven, profesional en finanzas, aconsejarlos en finanzas delante del Señor, y no estoy mintiendo. Tienen el estudio, pero no tienen la experiencia. Entonces, que los jóvenes, que las generaciones jóvenes no caigan en el vacío de la altivez de corazón. Nos haría bien hoy reconocer que necesitamos del consejo de los ancianos. ¿Decimos amén o no amén? Bueno, algunos se están torciendo la boca mientras yo hablo, ¿no? Porque uy, lo que dice el pastor. Uy, ese pastor siempre echa vainas desde allá del púlpito. Diga lo que quiera. El punto de conexión. Déjeme darle estos 2 consejos rápidamente. Quiero ser sencillo. El primer consejo aquí en el punto de conexión es: no menospreciemos al otro buey. ¿Me escuchó? No menospreciemos al otro buey. En otras palabras, nos necesitamos mutuamente como generaciones. El anciano necesita algo que tiene el joven. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se da cuenta que los benditos ya nacieron hasta con un chip?
Si un anciano no sabe cómo manejar el celular, cualquier niño que le reciba en la puerta explorador del rey, con todo gusto le puede explicar. Que los chinos ya saben todo. Son unas abejas. Y yo alabo a Dios porque por aquellos jóvenes que también son atentos con los ancianos. Yo doy gracias a Dios por aquellos que acompañan a la abuela a la cita médica, por aquellos que hacen un favor, que atienden. Atienda al anciano con amor, porque para allá vamos todos. Jóvenes, generaciones jóvenes, atendamos con amor a los ancianos. Yo tenía 15 años y le ponía el pato a mi abuela. A la 1 y 2 de la mañana le ponía el pato a mi abuela. Qué bueno uno poder servir a un anciano. ¿Estamos de acuerdo todos los jóvenes? Saque tiempo y sirva a un anciano. Me impresionó mucho un sobrino nuestro, sobrino mío, Juan David. Sacó un año de su vida, paró a un estudios y se fue a Inglaterra solo a atender ancianos por un año. ¿A dónde era? A Gales, se fue hasta Gales a atender ancianos. Qué bonito que cada joven pueda bendecir a un anciano. Una cita médica, un detalle, una compañía. Cuando usted vaya por la calle, ayúdela a pasar la calle. Todo eso es vital, ¿verdad? Entonces, la conexión de las generaciones. Nos necesitamos mutuamente. Entonces, el anciano necesita del joven y el joven necesita del anciano. Porque, ay, qué mamera mi abuelita, pero abuelita, tiene 20,000. Le sacan la plata a la abuelita. Si es que no le hacen el mandado por debajo, ¿no? Y le sacan por ahí. Porque algunos que menosprecian al papá y a la mamá y a los abuelos, curiosamente hasta todavía dependen de ellos y se dan el lujo de menospreciar sus consejos. Pero el consejo, el cuidado, el abrigo de los abuelos. Veníamos del norte en estos días con mi esposa y nos llamó la atención una imagen porque íbamos por una calle, un barrio donde nos metió el Waze, y una niña con uniforme como de unos 13, 14 años empezó a llorar, pero lloraba fuerte. Y allá estaba su compañerita, estudió también y nos llamó la atención. Y empezó a llorar y lloraba y uno, pero ¿qué? ¿De qué estará llorando? Y estaba gritando hasta que dijo, se murió mi abuelita, se murió mi abuelita. De eso uno se imagina, la crió, qué pasó con ella, pero mire lo interesante. Disfrutemos a los abuelos y a los papás ahora que los tenemos. Démosles un beso, disfrutemos con ellos en el nombre de Jesús. Así que cada uno tiene un aporte importante en la construcción de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Y en el punto de conexión, otro consejo es, escúcheme esto, tomemos la iniciativa del acercamiento. Primero en oración los unos por los otros. ¿Qué tal si oramos? Yo voy a pedir el favor a los ancianos de la iglesia, a los hermanos más veteranos, que en el nombre de Jesús no suelten en oración las nuevas generaciones. Están en peligro, están enfrentando un desafío grande y la oración de un anciano Dios la recibe y protege el corazón de los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar por ellos, vamos a interceder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Asimismo, los jóvenes, estamos orando por proyectos, la universidad, todo. Les suplico a las generaciones jóvenes tomar tiempo para orar por los abuelos. Aún digámosle, Señor, que no resbalen y que no caigan en el baño. Guárdalos cuando cruzan la acera. Dale la salud mental.
dales gozo, dale paz. Y qué importante que nosotros podamos tener una palabra de bendición los ancianos para los jóvenes y una palabra gratitud y honra de los jóvenes para los abuelos. Tuvimos la oportunidad de celebrar el primer encuentro héroe de la fe y nos llevamos a los pastores, todo pago, a una linda finca en Chinauta. Y allá tuvimos tiempo bonito, sacamos fotos de antaño, médicamente se les atendió, buenos alimentos, buena palabra, tiempo de recreación. Y cuando terminó el encuentro, pastores, ancianos, se me acercaron y llorando me decían gracias. Creíamos que nos habían olvidado. ¿Sabe qué es algo que le aterra a los ancianos? El olvido. Déjele sentir a ese anciano que no está olvidado, que vale, que es importante para nosotros. Decimos amén a eso. Pero también tengamos ese acercamiento al otro con un corazón bonito. Tengámoslos en cuenta, como hoy los estamos honrando en la iglesia. Valen. Qué bonito que podamos tener esa interacción. Estamos teniendo hoy los abuelos, pronto vamos a tener un congreso de niños. Entonces los abuelos también oran por ese congreso. Qué bonito que estén ahí, que puedan felicitar a un niño. Mire cómo los niños nos recibieron hoy. Y vi a muchos hermanos adultos contentos de que los niños hoy lo hubieran recibido. Qué chévere. De eso se compone la iglesia. Imagínese una iglesia sin niños. Esa iglesia no tendría esperanza. Sería terrible. Imagínese una iglesia sin ancianos. Estaría desprotegida de sabiduría y de oración. Así que es importante. Y mire cómo Jesús aplicó el principio del buey viejo y el buey joven. ¿No se da cuenta que cuando Jesús tenía 12 años y lo llevaron al templo, él escuchaba y le preguntaba a los ancianos? O sea que Jesús nos da ejemplo. Jesús es ejemplo para los jóvenes de no chicanear, de no a la autosuficiencia, de no a la prepotencia, de no al menosprecio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, enseña a las nuevas generaciones cómo se vive sabiamente, preguntándole a los ancianos. ¿Verdad? Le preguntó a los ancianos. Es un ejemplo. Pero mira ahora que cuando Jesús crece, y aunque no llega a una edad anciana, cuando ya es mayor y está ejerciendo su ministerio, siendo Dios mismo, operando milagros, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, no ignoró a los niños. Dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Y en aquella época, que un adulto hablara con un niño, uy, eso era un acto de necedad, era perder el tiempo. Pero Jesús dice: no, vamos a validar la niñez. Y para un gran milagro donde alimentó a 5,000 personas, contó con un niño. Dijo: para ver la gloria de Dios, los niños son importantes. Entonces mire cómo Jesús aplica el buey viejo, pero también aplica el buey joven, como un principio que debe estar establecido en la iglesia de todos los tiempos. Que no cometamos el error de Roboam, porque si menospreciamos el consejo, algo se divide, algo se daña. En la época de Roboam se dividió el reino, se dañó lo que venía construyendo sus ancestros. Si menospreciamos el consejo, vamos a perder. Esto es más que títulos, esto es más que belleza física, esto es más que habilidades, es vivir los principios de la palabra del Señor. Y para que no quede duda, tanto los viejos, los ancianos, como los jóvenes, todos necesitamos estar bajo la autoridad del anciano de días, que es Cristo Jesús. Denle un aplauso al nombre de Cristo Jesús.
Coloquémonos en pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Déjeme hacer dos oraciones rápidamente. Usted se coloca en pie y en un acto de reverencia inclina su rostro, cierra sus ojos. Y la pregunta sería: ¿qué me dijo Dios? ¿Qué me dijo Dios? ¿Y qué decisión debo tomar frente a la palabra de lo que Dios me dijo? ¿Qué decisión está tomando? Le hablo a las nuevas generaciones. Ahí donde usted está con los ojos cerrados, ¿en qué le habló Dios? Y mientras usted está meditando, quisiera preguntar si hay alguien que vino por primera o segunda vez a este lugar y usted dice: reconozco que necesito a Jesús en mi vida. Usted anhela conocer más de Dios, rendirle su corazón a Cristo Jesús. Si hay alguien que vino por primera o segunda vez y reconoce su necesidad de Cristo Jesús en su vida, levante su mano derecha. Si hay alguien que ha venido por primera o segunda vez, Dios lo bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Tenga su mano en alto un momentico. Allí hay manos en alto. Yo voy a pedir el favor que usted que levantó su mano, le suplico que no se detenga, salga de su puesto. Si alguien lo invitó, acompáñelo y venga aquí adelante. Vamos a orar por usted. Venga usted que levantó su mano, no se quede en su puesto. Hoy vamos juntos a hacer una oración para hacer de Cristo Jesús el centro, el dueño, el Señor de nuestra vida. Demos un aplauso a Dios por estas vidas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mire esta cosecha tan linda. Gloria al Señor por estas vidas. Les presento a la pastora Liliana, les presento al pastor Jesús Escobar, les presento al pastor Carlos Piñeros. Ellos son pastores formados, llamados por el Señor, y ellos nos van a ayudar en esta oración. Les suplico que levanten su mano derecha. La iglesia levanta su mano hacia acá y ustedes van a repetir una oración que yo voy a decir, y aunque ustedes van a repetir lo que yo les voy a guiar, lo van a hacer con fe. Díganle: Señor Jesucristo. La iglesia acompaña, no los escucho. Diga: Señor Jesucristo, en voz alta. Te doy gracias porque me amas, porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Ahora, Señor, te rindo mi corazón. Te reconozco como el Señor y el dueño de mi vida. Te entrego mis anhelos, mis expectativas de vida, mis tristezas, mis luchas y mis angustias. Te pido, Señor, que me enseñes a conocerte, a amarte, a seguirte y a servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora los pastores van a orar por ustedes y la iglesia levanta una oración por ellos. Oremos por ellos. Oremos, oremos. Padre, gracias. No escucho la iglesia orar por ellos. Usted tiene que tener gozo de estas vidas. Bendecimos estas vidas. Gracias, Señor. Toma cargas. Espíritu Santo, revela a Cristo y su propósito en sus corazones. Señor, consuélalos. Que la palabra que ha sido sembrada, nada ni nadie la robe. Fortalécelos. Llénalos de ti. Cumple tu propósito en cada uno de ellos. Hoy caen mentiras del diablo que no valen, que son fracasados. Valen, son tus hijos. Espíritu Santo, revela el amor del Padre. Sí, Señor, sí, Señor. Llénalo de ti. Que un gozo y una paz cual nunca han experimentado venga de parte de Dios, y el Espíritu Santo le dé testimonio y convicción que son hijos de Dios. Y a partir de hoy
una vida nueva, llena de esperanza, de aciertos y de bendición en Cristo Jesús. Que sus mismas familias sean bendecidas por tu mano divina. Gracias, Señor. Ahora, pastores, demos un aplauso al Señor por ellos. Queremos atenderlos y dejarles un recuerdo de este momento especial. Los pastores le van a guiar allí. Pastores, guíenlos, acompáñenlos. Donde dice bienvenidos, queremos dejar un detalle en sus manos de este momento especial. Mientras ellos van, voy a pedir el favor que todos los hermanos mayores de 60 años vengan aquí adelante. Voy a orar por todos aquellos mayores de 60 años, nuestros ancianos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Voy a hacer una oración con mucho respeto. Ustedes merecen todo mi respeto, toda mi honra. Yo voy a orar para que Dios los bendiga, los llene de gracia, bendiga su salud, para que el Espíritu Santo, escúcheme mientras viene, escúcheme, usted me está escuchando, para que el Espíritu Santo le dé convicción que usted es importante en la obra de Dios. Usted es importante. El mundo desecha, pero Dios valora. Los hombres olvidamos, pero Dios nos tiene en cuenta todos los días de nuestra vida. Y si usted hoy está vivo, tal vez alguno de ustedes en algún momento estuvo a punto de morir, pero si usted hoy está vivo, mi amado hermano, mi amada hermana, es porque Dios tiene un plan con su vida, porque Dios lo necesita, porque todavía el Señor espera fruto de su vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, déjeme hablarle con todo el respeto. Yo voy a orar para que usted no sea una persona ni cantaletosa, ni pelietas en la casa, ni cansona, sino que usted tenga gracia y usted conecte con las nuevas generaciones y el Señor le use y usted pueda ser un mentor, usted pueda aconsejar y ser de bendición a alguien que lo necesita. Decimos amén a eso. Y voy a orar para que hasta el último instante Dios le dé a usted salud mental, le dé fuerza, lo guarde de todo peligro y usted esté lleno de gozo y de la paz del Señor. Padre, oramos, extienda sus manos hacia ellos. Bendecimos esta importante generación en el nombre de Cristo Jesús. Hoy lo reconocemos como regalo de Dios. Señor, los bendecimos para que sean vasijas en las cuales tú viertes la sabiduría. Llénalos de gracia, llénalos de alegría, de paciencia, de sabiduría, de inteligencia, de visión. Señor, con el respeto que ellos me merecen, yo te pido que ninguno de ellos sea pelietas en su casa, que no sea cantaretoso, que no descuide su presentación personal, que no pelee con los hijos, que no peleen con los nietos. Señor, que puedan comprender y que cumplan el ministerio de ser ancianos, que no solo le pasaron los años, y si hay algo que tienen que sanar, Señor, bendícelos para tomar decisiones. Si dejaron en el camino a alguien herido, si hay algo que tienen que arreglar, dale sabiduría, Señor, y en el nombre de Jesús, úsalos para mentorear a una persona joven, para aconsejar un hogar. Que no lo hagan con cantaleta, que lo hagan con amor, con sabiduría, que se note que es el consejo de Dios a través de ellos. Señor, guarda la salud de nuestros hermanos, dale salud mental, y el día que partan de esta tierra se dirá de ellos como se dijo de David, que murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riqueza, lleno de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Bendecimos, Señor, esta generación. Y yo bendigo a los jóvenes que están, mientras los pastores oran aquí, bendigo a los jóvenes que están allá. Yo los bendigo con corazón humilde, con sencillez, no a la altivez, no a la prepotencia. Y yo bendigo a cada vida que entre más crezcamos, más amemos a Dios, más le sirvamos. En el nombre de Jesús, que haya una generación de jóvenes diferente a Roboán, que abren su corazón al consejo
y viven no según este mundo, ni sus caprichos, ni sus obsesiones, sino según el consejo de Dios para sus vidas. No sé, joven, en qué área necesite un consejo. Dígale: Señor, háblame, dame mentores. Ellos van a ser mentores. Acérquese a una persona de edad y pídale un consejo. Y yo pido que Dios opere milagros y hable a través de los ancianos, para que los jóvenes sean bendecidos y guardados. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden volver a su puesto.